Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hablaros de 3 remakes malos y 2 remakes buenos. Bueno, voy a hacer un vídeo así un poco diferente, hablaros de 5 películas. Las 5 son remakes, 3 de ellas son malas y 2 de ellas son buenas. Un poco, bueno, pues para explicar lo que sería, pues, cómo hacer un buen remake y cómo hacer un mal remake. Yo nunca he estado en contra de los remakes, me parece incluso que son necesarios porque acerca a las nuevas generaciones, bueno, pues a clásicos que a lo mejor por la edad no han visto. Entonces, bueno, pues ven el remake, les gusta y dicen, pues voy a ver la original. Sé que esto es una versión moderna de una película de X años que a lo mejor en su día no me hubiera fijado en ella, a gente jovencita me refiero. Bueno, pues voy a echarle un vistazo ya que me ha despertado la atención el remake. De la mayoría de remakes, bueno, pues hay muchísimos que son buenos, otros muchos son regulares y muchísimos que son muy malos. Y pocas excepciones hay en los cuales el remake supera a la original. Muy pocas excepciones. Bueno, tenemos La cosa de John Carpenter, que supera al Enigma del Otro Mundo. Tenemos La mosca de David Cronenberg, que supera a la original de los años 50. Para mí personalmente, por ejemplo, La invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman me gusta más que la de La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel, aunque también me encanta la original. En fin, hay algunas excepciones. Pasa lo mismo como con las secuelas. La mayoría de secuelas, bueno, pues tenemos secuelas buenas, secuelas regulares y secuelas malas. Y de vez en cuando sale alguna secuela que llega a gustar más que la original, a igualar a la original o incluso a superarla. Ahí tenemos Aliens el regreso, ahí tenemos El Padrino 2, tenemos Terminator 2 el juicio final y tal. Pero bueno, voy a centrarme en estos 5 remakes. El primero de los que voy a hablar es de el remake de La máscara del demonio de Mario Bava, dirigido en el año 1990 por su hijo Lamberto Bava. Lamberto Bava, la verdad es que es un director que no ha heredado nada de su padre. O sea, empezó bien, el caso es que empezó bien. Hizo la película esta de Macabro, que es una película que está genial. A mí me gusta mucho Macabro, me parece una película muy sórdida, como muy turbia. Luego hizo Cuchillos en la oscuridad, un giallo al más puro estilo Argento. De hecho que Argento, digamos que como era gran admirador de Mario Bava, empezó a ocuparse como si fuera un poco como el mentor de Lamberto Bava. Luego también cogió a Michele Soavi. Para mí Michele Soavi, el camino que tomó Michele Soavi iba mejor, aunque luego por la carrera ya, debido pues a que no tuvo grandes éxitos, empezó ya pues a ir desapareciendo. Pero Lamberto Bava era como que empezó bien y luego ya empezó a desfasarse. Demons, que es su mejor película, es una pasada, súper sangrienta, muy violenta. Y después de Demons fue ya lo que es el declive de Lamberto Bava. Fue relegado a televisión y de ahí pues fueron subproductos, que algunos están mejor, otros peor, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero no son películas buenas para nada. O sea, es un director que, como digo, empezó bien, bueno, pues sí, digamos que tomaba ciertos elementos de su padre, tomaba ciertos elementos de Argento y más o menos era como que te hacían productos solventes. Pero después ya no sé si es que parece que hacía las películas sin ganas, estaba cansado, no sé si ya porque le cogió el declive del cine de terror italiano, que hacía las películas sin ganas. Por eso no sé por qué se embarcó en hacer esta máscara del demonio, un telefilm, que en realidad poco tiene que ver con la original, más allá de la propuesta lineal. Es decir, pues la película original de Mario Bava es esta bruja vampiro que en la Edad Media la queman y luego siglos después, o sea, le ponen esa típica máscara de la máscara del demonio, una máscara metálica, de estas típicas que habían en la Edad Media con unos pinchos, ¿no? Y la queman en la hoguera y luego la entierran. Y pues siglos después, bueno, pues encuentran la cripta, cae sangre dentro de lo que es la tumba de esta bruja, y entonces, bueno, pues al final resucita, es un poco, y entonces es, digamos, el argumento en líneas generales. Y eso lo traslada Lamberto Bava al remake. Lo que pasa que en vez de ser, eran dos médicos, un hombre mayor, un médico veterano y un chaval que acaba de sacarse los estudios de medicina.
aquí tenemos, y aparte que está ambientada pues en el siglo XVIII, XIX, aquí tenemos una película ya adaptada a lo que es la edad actual, son un grupo de chavales jóvenes, ya tenemos, hay que tener en cuenta pues que veníamos de los slashers, cine de terror adolescente, bueno, quiso adaptar la historia a los tiempos de terror más moderno. Están esquiando y dentro de que están esquiando es como que caen dentro de una especie de, como de cueva y ahí encuentran la tumba de esta bruja con la máscara y tal, y por supuesto cae sangre encima de la tumba y al final será el despertar de la bruja. O sea, linealmente cambiando algunos elementos es lo mismo. Pero bueno, es en realidad lo que un remake debe ser, en concepto. Es decir, coger la esencia de la original, pero tener elementos nuevos, no ser un calco exacto. Pero todo lo hace mal, esta película, todo lo hace mal. Lo primero es que es una película que sí que es verdad que está hecha para televisión, pero tiene una factura demasiado televisiva, demasiado, porque tú puedes hacer una película que esté hecha para televisión, pero ten en cuenta que estás haciendo un remake de un gran clásico, o sea, fue la película que abrió las puertas al cine de terror italiano, al cine de terror gótico italiano, o sea, si en Los vampiros, que es anterior, película de Riccardo Freda, que al final acabó terminándola de dirigir Mario Bava, fue el comienzo, la que ya sentó el género de terror como algo ya patente dentro del cine de terror italiano, fue La máscara del demonio. Entonces tienes algo grande que encima ha hecho tu padre, tu propio padre, pues no sé, cúrratelo un poco, no que se vea una película que parece un episodio de televisión. Los personajes son muy malos, las actuaciones son muy malas, los efectos especiales son muy malos, todo es muy cutre. O sea, yo creo que Mario Bava se estaba revolviendo en la tumba, diciendo, madre mía lo que ha hecho mi hijo con mi película, madre mía. Entonces es un remake malo. No digo yo que el concepto está bien. Como digo, has cogido los elementos de la historia principal, de la original, y has cambiado algunas cosas y has metido pues cosas nuevas para adaptarla a los tiempos modernos. Pero lo ha hecho todo mal, todo sin ganas, que era lo último. Las películas que ya estaba haciendo Lamberto Bava a partir de Demons hacia adelante, incluida Demons 2, eran películas ya desganadas, flojas, con una factura muy televisiva, la mayoría ya eran para televisión, y la verdad es que eran todos subproductos. Pero, joder, si sabes que te vas a dedicar a hacer subproductos, no tendrías que haber aceptado hacer un remake de tu padre, de una película de tu padre, cuando tienes una factura televisiva, tienes poco dinero, encima no tienes ganas y tal, pues tenías que haberlo rechazado. Pero bueno, ahí está Lamberto Bava con ese remake que es una auténtica bazofia. Una auténtica bazofia, no hay por dónde cogerlo. Ahora pasamos de un remake malo, vamos a pasar ahora a un remake bueno, pero con peros. Tenemos la película de La sombra de la noche, película de Olé Obredal, que es un remake de su misma película, El Vigilante Nocturno, película que tengo comentada en el canal, que es una película danesa, y bueno, pues este director debutó con esta película, tuvo mucho éxito, El Vigilante Nocturno. Entonces cuando lo llevaron a Estados Unidos, que siempre pasa eso cuando un director tiene pues mucho éxito en su país, pues al final acaban llevándoselo a Hollywood. Cuando regresó, cuando hizo en Estados Unidos su debut, hizo un remake de su película. Pero hizo un calco, hizo una película exactamente igual. Hizo lo mismo que Michael Haneke con Funny Games. Michael Haneke hizo Funny Games y luego cuando fue a Estados Unidos hizo el remake de Funny Games, pero cacado. O sea, era la misma película, solo cambiaban los actores. Y en este caso es lo mismo. Es la misma película, exactamente igual, plano por plano, solamente cambian los actores. Ese es el pero que le pongo. Porque la película en realidad es buena, porque buena era la original, y si esta es igual, pues también tiene que ser buena. Pero ahí es algo en lo que, por ejemplo, Lamberto Bava no cayó, hizo un remake como se debe hacer, en el plan de que cogió la historia original, los elementos de la historia original, pero introdujo elementos nuevos. No lo hizo exactamente igual como la película original. Le salió mal, eso sí. Pero esta película es que ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, para hacer un cálculo, no la hagas. O sea, no la hagas. Tampoco hacía falta hacer un remake de una película del año 94 y te haces el remake americano en el 97, que era lo que luego ya a principios de los 2000 empezaron a hacer en Estados Unidos
remakes de películas asiáticas. Salía en Japón o en Corea una película, al año siguiente salía ya el remake americano. Entonces dices, joder, si no hace falta hacer un remake ya tiene que pasar, yo qué sé, incluso 20 años me parece poco para hacer un remake. Tiene que ser de películas, por ejemplo, que digas, bueno, que menos que de los 70 o de los 80, para que digas, pues un chaval joven no lo conoce, no sabe nada, tal, pues vamos a hacer un remake, pero hacer un remake un año después de una película, bueno, o 4 o 5 años incluso, lo veo demasiado poco. Y encima, si el remake es un calco, pues la verdad es que no. No, ese es el pero que le pongo a esta película. Sí que es verdad que, por ejemplo, Gus Van Sant, cuando hizo el remake de Psicosis, joder, es una película que hizo plano por plano la misma película que la de Alfred Hitchcock. ¿Para qué vas a hacer un remake así? ¿Para qué? Lo único que la película de Psicosis, pues los personajes nuevos no tenían el carisma de los personajes de la original. Y en el caso, por ejemplo, que se salvan tanto esta película de Oleo Bredal, que la estadounidense, el remake se llamó La Sombra de la Noche, como también Michael Haneke con el Funny Games que hizo en Estados Unidos, lo que salva de que sea una copia exactamente igual, lo que salva la película es que tiene buenos actores que son solventes y por lo menos tienen carisma. En el caso, por ejemplo, de esta de La Sombra de la Noche, bueno, pues tiene a Ewan McGregor, tiene a Josh Brolin, tienes a Nick Nolte, joder, tienes actores buenos, y la película pues es solvente, aunque en realidad sea la misma y sea totalmente innecesaria. Por eso digo que es un buen remake, pero con el pero ese de que es un calco. Yo vi primero el remake que la original, y con Funny Games en realidad me pasó lo mismo. Vi primero el remake que la original. Por lo tanto, a mí en un principio era como que el remake no es que me gustara más, porque es que es igual, es que es lo mismo, es exactamente la misma. Pero era como cuando vi la original ya le perdió la gracia. Le perdió la gracia. Digo, joder, es muy buena, pero es que es lo mismo que lo otro. Pero en realidad es al revés. En realidad tenía que haber visto la original antes y la otra me hubiera parecido entonces, pues, joder, es que es lo mismo. Pero yo vi antes el remake. Pero, como digo, al César lo que es del César. La original es la original y el remake es una copia. Pero por lo menos, pues es como tienes esos actores que son buenos, lo hacen bien, y bueno, pues aunque veas una película que es igual, es un buen remake. Pero con el pero ese. Entonces aquí está la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Hacer un remake calcado al 100% de la original? Porque sabes que así va a ser buena, como igual de buena que es, igual de buena no, está claro que va a ser una copia en realidad, pero por lo menos sabes que vas a tener esa calidad de argumento, de interpretaciones y tal, que en la primera, si tienes unos actores también solventes, ojo, hay que decir esto, pero que es mejor hacer un calco para no arriesgar, o hacer algo diferente y arriesgar como Lamberto Bava y luego cagarla. Bueno, pues en este caso le vamos a dar el puntito en eso a Lamberto Bava, porque aunque la cagó, por lo menos hizo algo original. Porque lo que hay que hacer sería hacer un remake con elementos del original, pero pues, añadiendo cosas tuyas, propias, elementos propios, pero hacerlo bien, está claro. No como Lamberto Bava. Pero siempre es mejor arriesgar, aunque la cagues, que no ir a lo fácil como hizo Oleo Bredal. De todas maneras, sí que lo considero un buen remake. Como digo, yo la vi primero que la original, pero es una película que no arriesga absolutamente nada. Ahora pasamos a otro remake, que es el remake de The Haunting, el remake dirigido por Jan de Bont en el año 1998. Bueno, tenemos un remake malo, malísimo. O sea, esta película yo la vi también antes que la original, pero cuando vi la original dije, madre mía, qué diferencia. Porque esta yo la vi, a mí nunca me ha convencido esta. Y aquí le llamaron La Guarida, en España. A mí nunca me convenció. No, es una película que siempre se me ha hecho como empachosa, como aburrida. No. Sin embargo, luego yo, al tiempo, pues vi la original y dije, joder, qué peliculón, le da 1000 vueltas. Por eso es que, al final, y es también lo bueno que tienen los remakes, es que si hace que la persona sienta curiosidad por ver la original, a veces se da cuenta de que da igual los años que tenga. Si una película es buena, es buena. Y el tiempo no pasa por la película. Las películas son inmortales. Entonces una película que está bien hecha y bien lograda, da igual que sea de los años 60, que si está bien conseguida y está bien hecha, y una película del 2025 de este año está mal hecha y está mal dirigida, mal interpretada, y esta película va a ser una mierda y va a ser mucho mejor y te va a gustar más la de los años 60 por muchos años que tenga, y la de los años 60 será recordada y esta se olvidará, y eso es así.
Entonces, en este caso, pues eso, tenemos esa The Haunting, que sin tanto presupuesto, sin tanta fanfarria, una película que sugiere más que muestra, es muchísimo mejor y el nivel es muchísimo más alto que el remake. Porque el remake es, al final, el remake es mucha fanfarria, mucho efecto especial, mucho dinero, pero al final mal invertido. Porque Jan de Bont no es un director para hacer películas de terror, es un director que viene de la acción y lo hace genial en la acción. Hizo Speed 2, que bueno, es más floja, pero no está mal. Hizo esta de Twister, creo que es también de Jan de Bont, si no recuerdo mal. O sea, es un director que estaba metido en la acción y es lo que le va a la acción, le va películas con mucho presupuesto y tal. Entonces el cine de terror no es igual. Entonces he intentado hacer lo mismo que hace en el cine de acción, pero trasladarlo al terror. Y entonces no queda bien. Una película que así, y pasa un montón de efectos especiales. Claro, ha tenido un dineral, pero el dinero es que no lo hace todo. Es decir, los efectos especiales ya se veían mal en la época. Imaginaos ahora cómo se verán, se veían mal en la época. ¿Por qué? Porque el CGI... aparte de que incluso hoy día el CGI tienes que gastarte una millonada, pero exagerado, para que quede bien. Nunca va a quedar igual que un efecto especial práctico, que algo que puedas tocar. CGI es algo diluido. Entonces ya tienes que gastarte mucho para que eso no se note falso. Incluso películas como It, el capítulo 2, el remake, tiene efectos especiales muy cutres. Y es una película que costó 80 millones. Pues imaginaos, por mucho dinero que tuviera, esta de Haunting es una película del año 98. Entonces, en su día, si ya en su día se veían mal esos efectos, porque el CGI no estaba tan adelantado como ahora, si hoy día se ven mal muchos efectos con CGI, imaginaos en aquella época que no estaban tan adelantados. Entonces es una película que abusa mucho del CGI, mucha fanfarria, y al final llega a aburrir. Llega a aburrir porque no es el elemento, ese cine de terror, de casas encantadas y tal, no es el elemento para meter tanta historia y tanta fanfarria. Y como digo, tú ves todos esos efectos especiales y cae un fantasma por aquí y los muebles volando por aquí para allá y tal, y luego ver la antigua, que sin necesidad de ningún tipo de efecto especial logra crear muchísima más tensión y generar en el espectador más terror que esta película. Así que no hace falta a veces un grandísimo presupuesto ni grandes efectos especiales para hacer una buena película, de terror o del género que sea. Así que tenemos un remake bastante fallido. Seguimos con un remake bueno y también de una película de casas encantadas, que es el remake de House on Haunted Hill. Bueno, House on Haunted Hill, que fue la película de William Castle, es una película que en su día, digamos, que para mí fue bastante innovadora, aunque el tema de cine de casas encantadas yo creo que llegó a despegar dentro de ese terror más moderno a partir de The Haunting. Luego ya llegó la leyenda de la mansión del infierno, Amityville, Poltergeist. A partir de ahí, Amityville y Poltergeist, sobre todo Poltergeist, ya fueron, digamos, las piezas esenciales para ese cine de casas encantadas. Aparte también de una película de la que tomó muchos elementos Amityville, que es la de Pesadilla Diabólica, de Dan Curtis. Pero todo comenzó con The Haunting. Pero antes de The Haunting estaba House on Haunted Hill, que me parece una película que ya empezaba a ver una modernidad dentro de ese cine de terror. Es decir, no tenemos una mansión de estas antiguas, llena de telarañas. Es una mansión como más moderna, con un decorado más austero, pero mal rollera. Es una película que tiene como una banda sonora muy minimalista, muy a lo John Carpenter. Y no sé, la banda sonora es mal rollera, el ambiente de esa mansión es mal rollero, y las escenas de terror están muy bien conseguidas. Teniendo escenas de terror, yo creo que James Wan en sus películas, como en Insidious o en las de Expediente Warren, ha tomado algunos elementos de varias películas, y una de ellas sería House on Haunted Hill. Otra de la que han metido elementos es La Centinela de Michael Winner, y yo también diría que el segmento que tiene Mario Bava en Las Tres Caras del Miedo, la película de antologías de Las Tres Caras del Miedo, el segmento de la gota de agua. Yo creo que James Wan tomó elementos de estas películas, y The House on Haunted Hill es una de ellas para introducir en sus películas. Pero bueno, a finales de los 90 se fundó la productora de que era un homenaje a William Castle. Bueno, eso digo, joder, a ver si me sale.
Castle, era algo de Castle, joder, sí, era una productora, claro, hace ya años que no hace esta productora, no hace nada, yo creo que ya la cerraron, Dark Castle, Dark Castle. Dark Castle era una productora que fundaron Robert Zemeckis, Richard Donner, Joel Silver, Gilbert Adler, que eran también los que estaban metidos en esto de Historias de la Cripta, la serie de televisión. Y era como para hacer un homenaje, de hecho que el mismo título, Dark Castle, era un homenaje a las películas de William Castle, iban a hacer como remakes de películas de William Castle. Pero al final solamente hicieron 2 remakes, que es esta de House on Haunted Hill y 13 fantasmas. Luego pues ya hicieron películas de todo tipo. Pero esta película de House on Haunted Hill fue un muy buen remake. Y es hizo algo, por ejemplo, que por ejemplo The Haunting no hizo, teniendo The Haunting más presupuesto que esta película. Pero es que cogió también los elementos de la original, que es lo que, como digo, lo que tiene que hacer un remake, coger los elementos de la original, pero hacer algo diferente, o sea, meter elementos propios. También la original era un grupo de personas que van a casa de un millonario que va a celebrar el cumpleaños de la mujer y es un millonario excéntrico. En la original estaba protagonizado por Vincent Price, en esta por Geoffrey Rush, que bueno, pues digamos que le gusta hacer como fiestas macabras y entonces van a una casa que se supone que están encantada y tal. ¿Vale? La premisa es la misma, pero luego han cambiado muchos elementos o sea, de lo que es de la historia original en esta historia nueva. Y lo hace genial esta película. No es, digamos, tan... No tiene toda esa fanfarria que tiene The Haunting, que... The Haunting también, digamos, que toma la historia original, pero introduce elementos nuevos, pero lo hace todo demasiado... No sé, como... Quiere hacer algo como muy... Más como un blockbuster, más parecido a lo que sea una película de acción que lo que es una película de terror. Entonces esta de House on Haunted Hill sigue siendo una película que tiene momentos oscuros, momentos siniestros, momentos macabros. De hecho que el director William Malone, que debutó con esta película, el tipo de cine que hizo después era un cine oscuro, un cine siniestro, macabro, como pues la película de Miedo.com o el capítulo de Master of Horror que dirigió, que es Detrás de las paredes. Tenía ese estilo oscuro, estilo macabro, y esto lo tiene también en esta película, en The House on Haunted Hill. Yo, por ejemplo, me quedo más con la original, y eso que vi primero el remake, también vi primero el remake que la original, y entiendo que mucha gente joven le guste más el remake que la original, porque es más dinámica. A lo mejor la original puede llegar a aburrirles, tiene que gustarte mucho el cine de terror para que le cojas el puntillo. Pues si un chaval joven me dice, joder, ¿cuál me recomienda? ¿House on Haunted Hill original o el remake? Pues yo ahí sí que diría el remake, porque es muy bueno, a mí el remake me gusta mucho, pero yo me quedo más con la original. No sé si por el tema del carisma que tiene Vincent Price, o por el tema también de los efectos especiales. Y vuelvo a lo mismo, el House on Haunted Hill no abusa tanto como The Haunting, pero también tiene esos efectos especiales por CGI que se notan, tiene, no sé, al final, pues es una película que sí es más dinámica. Por eso digo que a lo mejor a gente más joven le llama más la atención el remake, o le puede gustar más el remake que el original. Pero, no sé, a mí para este tipo de películas, de casas encantadas, lo que es el rollo pausado a mí me gusta más. El que se vaya creando una atmósfera, que el remake también la tiene, pero ya el correr pa' aquí, pa' allá y Tren de la Bruja, a mí me gusta más el que vaya, no sé, un poco más poco a poco, que tenga un tempo un poco más pausado. Pero sobre todo el tema de los efectos especiales. La original, sin tener efectos especiales, una película de muy bajo presupuesto, no tiene nada de efectos especiales. Si acaso al final uno, que tiene, que sí que es un poco cutre, es de decirlo, pero no tiene efectos especiales, y sin esos, sin embargo, consigue generar tensión, consigue generar terror, y el remake pues abusa más de eso, de los efectos especiales, del CGI, que como digo, si en su día ya se veía mal hecho, pues imaginaos hoy día cómo se verá. Entonces yo me quedo con la original, pero de nuevo es un buen remake, es un remake que a mí me gusta mucho, y sí que es verdad pues que tiene el plus porque es más dinámica, está hecha como más para los tiempos modernos, es más dinámica y tal. También, por ejemplo, lo que me gusta más de la original es que aquí han cambiado lo que es la casa, aquí han hecho pues una especie como de... Parece como un torreón largo, así como alto, encima de una colina, y es como más la típica casa de esta, como muy siniestra, muy oscura, pero parece muy artificial.
O sea, la original, aunque sean decorados y en algún momento pues se note que son decorados, pero parece que tiene un tono como más realista que esta película. Parece más como una casa de verdad que esta película. Esta película sí que es cierto que parece que sean... Eso, precisamente, parece todo decorado, parece incluso que haya algún croma, incluso a lo mejor, sobre todo a la hora de meter algún efecto especial, pues algún croma también de lo que es algún entorno, alguna estancia de esa mansión. Y luego pasa también lo que le sucede a muchas películas, como le pasó al remake de La Matanza de Texas, de Marcus Nispel, o al remake de Posesión Infernal de Fede Álvarez, que yo le llamo la suciedad limpia. ¿Esto qué? Pues que te pone en un lugar como muy sucio. Hay que recordar que la primera Matanza de Texas o la primera Posesión Infernal es como una película. Son películas como sucias, están ahí en lugares como, no sé, lugares viejos. Esa casa de la Matanza de Texas llena de huesos, está todo como destartalado, todo sucio. Parece que puedas hasta oler la podredumbre. Luego la cabaña esta de Posesión Infernal también está sucia y tal. Entonces esto lo quieren recrear en estos remakes. Y sin embargo, aquí el presupuesto es lo que le juega una mala pasada con respecto a las películas originales que no tenían presupuesto. Estas con presupuesto es como que te lo ponen todo ahí, que parece que esté sucio, así como lo quieren hacer todo muy rollo, muy sórdido, pero parece que sea todo falso, parece que esté puesto ahí acaso hecho. Tú ves La Matanza de Texas y dices, joder, este sitio sí que parece de verdad que haya estado años y años y años sin limpiar, metiendo mierda. Igual que la cabaña de Posesión Infernal. Sin embargo, tú ves el remake de Posesión Infernal o de La Matanza de Texas y parece que sea un lugar limpio, o sea, parece que en un estudio han cogido un lugar limpio y hayan intentado que pareciera sucio y poner esto aquí, poner esto allá. Parece todo muy artificioso, que me pasa también lo mismo con Insidious 2, que me parece demasiado artificiosa en algunos elementos con respecto a la primera. Entonces, en esto pasa lo mismo. Tú ves esta mansión del remake de House on Haunted Hill, que es como más oscura que la primera, con pasadizos, con sótanos, todo más como con telarañas y tal, pero parece todo falso, parece que sea todo, que en realidad como un lugar cerrado de hace muchos años, sucio, con telarañas, pero parece que sea un lugar limpio, un lugar nuevo, un decorado, incluso, como digo, algunas veces incluso pues añadiendo hasta algún croma, y que le hayan puesto telarañas por aquí, telarañas falsas, esto, lo otro, parece que lo hayan decorado, pero que en realidad esté todo limpio. Eso también, por eso me gusta más la original. Pero, de nuevo, repito, me parece un muy buen remake. Yo esta la vi antes incluso que la original y comprendo que a mucha gente le guste más que la original y yo la recomendaría, sobre todo a gente joven, o dependiendo de los gustos de la persona, pues a algunas personas les recomendaría más este remake de William Malone y a otros pues la de William Castle. Y terminamos con un mal remake, como he dicho, iba a hablar de 3 malos remakes y de 2 buenos remakes. 2 buenos remakes, pero bueno, uno con un pero. La de Sombra de la Noche me parece buen remake, pero con el pero de que es totalmente innecesaria porque es un calco de la película anterior. Bueno, hablamos de El Ritual. El Ritual es un remake de Yo anduve con un zombie, que por cierto es una película que hicieron de ese ciclo de películas que iban a hacer para el cine de largometrajes de Historias de la Cripta. Historias de la Cripta, la serie, pues decidieron llevarla al cine, pero en largometrajes. Hacer largometrajes para llevarlos al cine, que estaban producidos pues los mismos responsables de esta serie de Historias de la Cripta, que era Walter Hill, Gilbert Adler, Robert Zemeckis, Richard Donner, entre otros. Y entonces, bueno, empezaron con El Caballero del Diablo, siguieron con El Club de los Vampiros, y estaba este del Ritual, que como digo es un remake de Yo anduve con un zombie, pero en este caso no aparece el Guardián de la Cripta presentando la película, como sí que lo hacían las 2 anteriores. Y esta película me parece un remake muy malo, muy malo. Empieza muy bien, de hecho que empieza... que yo cuando la vi, dije yo, joder, esta película va a tener un tono diferente a la original de Jacques Tourneur. Es decir, la película original es una película que sugiere más que muestra. Y es un terror más psicológico. Y este remake, bueno, pues digamos que se desembarcó de ese terror más psicológico y quiso mostrar más que sugerir. O por lo menos eso es lo que parecía en un principio. Y está bien, como digo, el remake, la historia es la misma. La chica que va
a este lugar en las Antillas, enfermera, a cuidar de una mujer que está como catatónica, los dos hermanos, el marido de la mujer catatónica y el otro hermano, dueños de una plantación, todo eso es lo mismo. Al final sí que es verdad que cambia lo que es el tramo final y algunos elementos de la película, pero, pues oye, no vas a tener el mismo tono que la primera. Pues si la primera va por un lado, bueno, pues yo voy a hacer un remake que vaya totalmente por otro camino. Y eso está bien, la primera es contenida, la primera sugiere, la primera es más psicológica, pues esta va a mostrar más. Y tiene al principio una secuencia muy sangrienta, con efectos especiales prácticos, que está muy bien realizada, y dije, joder, está bien, oye, mola, mola. Si hubiera seguido así, hubiera sido un buen remake. Diferente, pero un buen remake, oye. Pero luego la película flojea, y ya va para abajo. Y entonces se vuelve una película que ni tiene ese terror psicológico de la original, ni esa dirección expresionista de la original, ni los elementos sugeridos de la original para causar tensión, para causar terror, ni tampoco lo que aparecía en un principio de que iba a mostrar más sangre, efectos especiales prácticos, iba a ser más violenta, más salvaje. Tampoco tiene eso, porque veis esa escena inicial, pero luego la película se diluye una especie como de thriller, con un aspecto muy televisivo, y una película muy, muy, muy floja. Para mí es un mal remake, no es de los peores, porque al final pues es una película que, bueno, tiene ese empiezo potente, y luego tiene esa historia de misterio y tal, que más o menos, si no has visto la original, pues la puedes ver, y a lo mejor no te desagrada, pero es una película muy floja, más que mala, es muy floja. Así que nada, quería hacer así un vídeo diferente, y pensé en estas 5 películas, como tenemos remakes buenos, remakes regulares, y al final, bueno, pues todo hay que verlo desde el punto de vista que es. Lamberto Bava quiso hacer un remake de la película de su padre, no le salió bien. Ole Obredal debutó en Hollywood haciendo un remake de su película, que era totalmente innecesario, porque solamente fueron, no sé, en el 92, 4 años después, o sea, que solamente 4 años de haber dirigido su película. Y hizo un calco, no quiso arriesgar, hizo exactamente la misma película, o sea, fue totalmente innecesario, pero bueno, pues está bien, podéis ver la original o podéis ver el remake, depende. Luego tenemos The Haunting, un remake totalmente innecesario, que yo ahí ni siquiera a la gente joven le recomendaría el remake, iros a la original, sí o sí. House on Haunted Hill, un remake muy bueno, hay gente que le gustará más el remake, hay gente que le gustará más la original, pero el remake tiene cosas muy muy buenas. Y yo creo que al final de estos remakes que estoy hablando es el que mejor conseguido está. O sea, tiene la esencia del original con elementos nuevos. Y elementos, sobre todo, que acercan más a lo que es a la época actual, al cine más actual, a que la gente pues le pueda enganchar más la película que la original. Y luego el ritual, pues que tenemos un remake de un clásico de Jacques Tourneur, pero que al final la caga. Empieza bien, parece que los tiros querían ir por un lado, pero por lo que fuera, al final no terminó disparando ni para un lado ni para otro. Se queda como entre medias, se queda en aguas extranjeras. O sea, al final no es ni sugerida, ni es una película que muestre mucha violencia, ni nada. Se queda ahí como entre medias. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que si estoy muy felices, y hasta siempre.